Estamos por llegar a la mitad de las eliminatorias al Mundial United 2026 y ya vimos cuándo podrían clasificarse cada una de las selecciones sudamericanas, pero cuándo podrían quedarse eliminadas. Una cuestión interesante y cuya respuesta puede que algunos no quieran saber, pero para que estén advertidos y sepan lo que tienen que hacer cada selección para evitar el fracaso en este camino al Mundial del 2026, les traemos este análisis donde pondremos la lupa en las posibilidades de eliminación de todas las selecciones. Desde las que tendrían que sufrir un auténtico cataclismo para quedarse fuera de la cita orbital, hasta los que, siendo sinceros, tienen más pasado que futuro en el actual proceso eliminatorio. Pero como siempre, esto solo será un juego de posibilidades en el que nos guiaremos principalmente por los antecedentes para ver qué tan real o no es la eliminación en el caso de cada equipo, ya que lo único seguro es que las eliminatorias siempre nos deparan muchas sorpresas, y si haces la jugada indicada, puede que una de estas te dé grandes réditos en OneXBet, la casa de apuestas con las cuotas más altas. Por ejemplo, en este partido entre Venezuela y Argentina, me la jugaré por empate con goles, ya que si voy con unos 10.000 pesos colombianos, o sea, como $2, y estos equipos marcan y reparten honores, me podré ganar unos 54.000 pesos colombianos, lo que es igual a unos 13 dolarucos. Y como siempre, a los nuevos les tenemos un regalito, pues utilicen nuestro código 1X palabra de gol. En su primer depósito podrán llevarse un bono de hasta $66. El enlace, como siempre, se los dejamos en la descripción. Y ahora sí, vamos a analizar cuándo podría llegar hipotéticamente la indeseada eliminación para cada combinado sudamericano en estas eliminatorias al Mundial de Norteamérica 2026. Vemos todo esto a continuación aquí en Palabra de Gol. Primero expliquemos un poco la lógica de este ejercicio. Para determinar cuándo una selección podría quedar eliminada, vamos a utilizar nuestros números mágicos, pero en este caso, si no son capaces de alcanzarlos, vamos a decir que podrían quedar afuera. Pero ¿de dónde salen estos números mágicos? Bueno, esto lo explicamos en detalle en el video donde repasamos cuándo podrían quedar clasificadas las selecciones sudamericanas al próximo Mundial, el cual los invitamos a verlo si es que todavía no lo han visto, pero aquí de todas maneras haremos un resumen de cómo llegamos a estas cifras. El primer número lo calculamos según el puntaje mínimo que alcanzó en cada eliminatoria todos contra todos para ser séptimo o sexto lugar, y recuerden que solo tomamos en cuenta las ediciones de las clasificatorias que contaron con todos los países sudamericanos. Naturalmente, en las que no estuvo Brasil, no nos sirven para este ejercicio. Así que al mirar las tablas de los 5 procesos clasificatorios que nos sirven para hacer este análisis, sacamos el puntaje mínimo que sirvió en cada una para ser séptimo o sexto lugar. Todos estos números los sumamos y los dividimos por 5 para tener el puntaje promedio mínimo que sirvió para quedar en zona de repechaje o de clasificación. Así que para acabar séptimo, en promedio hubo que sumar 19 puntos como mínimo, y para estar del sexto para arriba tocó sumar al menos 22 puntos. Estas cifras las complementamos con otra medición. Ahora ya no viene el puntaje mínimo que alcanzó para ser sexto o séptimo en las eliminatorias pasadas, sino que ya tomando en cuenta el puntaje neto o total que obtuvo cada selección que acabó en el séptimo y sexto lugar de las eliminatorias CONMEBOL, que fueron todos contra todos y contaron con las 10 selecciones sudamericanas. Así que tras hacer la misma operación, o sea, sumar todos los puntajes y dividirlos por 5, como resultado nos dio que en promedio los que acabaron en el séptimo lugar sumaron 21 puntos y los que lo hicieron en el sexto completaron 25 unidades. De esta manera obtuvimos los márgenes que serán los números mágicos que una selección en teoría debería alcanzar como mínimo para considerarse clasificada a la Copa del Mundo. Por lo que a continuación analizaremos el fixture de cada selección sudamericana y según sus antecedentes en cada partido veremos qué tan ganable o no es cada duelo. Para esto nos apoyamos en nuestro clásico sistema de colores, donde según el historial de cada partido designamos si es muy perdible, casi perdible, empate técnico, casi ganable o muy ganable. Y dependiendo de estos resultados, calculamos la proyección de puntos que puede hacer cada selección, y dependiendo de esta proyección de puntos, veremos si es posible que quede eliminada, y si es así, cuándo lo haría. Así que con esto claro, vamos a ir según el orden de la tabla de la mejor a la peor, o en otras palabras, de la que tiene la clasificación más resuelta a la que tiene el panorama más complicado. Arrancamos con Argentina, que evidentemente tendría que padecer una auténtica catástrofe para quedarse fuera de la Copa del Mundo, ya que según su puntaje y nuestros números mágicos, tiene la clasificación directa resuelta entre un 82 y 72%, mientras que para llegar al repechaje tiene entre el 95 y 86 de la tarea lista.
Así que para ver a la Argentina eliminada, tocaría ver un escenario recontra improbable, donde por ahí hayan sancionado a todos los jugadores y le toque, no sé, al plantel de Atlético Rafaela sacar la cara por la selección, y en tal caso tendría que perder todos los partidos que le quedan para quedarse con 18 puntos y ni siquiera llegar al margen del repechaje. Algo recontra improbable en la práctica, ya que de aquí en adelante Argentina tiene muchos partidos ganables y el único que medio se le complica por historial es el encuentro final ante Ecuador de visitante, pero tendrían que pasar muchas cosas para que al menos nos sumen un punto hasta llegar a esa fecha final. Vamos al caso de Colombia, que también es muy difícil que llegue a un escenario de eliminación, pues según nuestros números tiene la clasificación resuelta entre un 73 y 64%, mientras que la misión de llegar aunque sea al repechaje la tiene entre un 84 y 76% solucionada. Así que para quedarse eliminada en lo que queda de eliminatoria, la tricolor tendría que sumar como máximo entre 2 y 4 puntos en lo que queda de campaña. Y si no sé, por castigo divino le toca al Envigado sacar la cara por el país y jugar el resto de eliminatorias, y aún así, si pierde de aquí en adelante todos los partidos, por ahí en la fecha 16 o 17 ya podría asegurar su condena. Algo muy improbable, ya que según los historiales, Colombia tiene el potencial de sumar 16 puntos más en lo que queda de campaña, así que difícilmente eche a perder una clasificación que tiene bien encaminada. Tenemos el panorama de Uruguay, que también tendría que ser un cierre desastroso de eliminatorias para ponerle drama a su clasificación como en los viejos tiempos. Concretamente, la Celeste con 15 puntos tiene su clasificación solucionada entre un 68 y 60%, mientras que para quedar al menos en su querido repechaje tiene la misión completada entre un 79 y un 71%. Por lo que hablar de una eliminación en el caso de los orientales también es un escenario improbable, ya que en las fechas que resta tendría que sumar menos de 6 puntos para complicarse en serio. Entonces, si por ejemplo Bielsa se pelea con todos y no tiene de otra que convocar a jugadores del tanque Sisley, en el peor de los casos, si pierden todos los partidos de aquí al final de la campaña, por ahí entre la fecha 16 y 17 Uruguay ya no tendría ninguna posibilidad de llegar al Mundial de 2026. Escenario extremadamente improbable, así que la Celeste es otro equipo cuya eliminación parece bastante remota. Pasemos al caso de la selección ecuatoriana, cuya eliminación también parece compleja, aunque no tan improbable. A esta altura de la eliminatoria con 11 puntos, la Tri tiene resuelta la clasificación entre un 50 y un 44%, mientras que la tarea de llegar a los márgenes del repechaje está lista entre un 58 y 52%. Así que si bien la eliminación es una posibilidad para los ecuatorianos, al juzgar por lo que les queda de campaña, tendrían que hacer un penoso cierre de eliminatorias para complicarse de más, ya que Ecuador tendría que sumar apenas entre 8 y 10 puntos en las 10 fechas restantes. Y si digamos a la Federación Ecuatoriana le descubren más casos Byron Castillo y entre Chile y el TAS hacen que Ecuador no pueda sumar más puntos en lo que resta de campaña, por ahí en las fechas 15 y 16 la Tri quedaría eliminada. Algo que en principio no parece que vaya a suceder, y si tomamos en cuenta las tendencias en los partidos que quedan, Ecuador todavía tiene el potencial de sumar 16 puntos. Así que aún así, por mal que le vaya a la Tri, si solo suma en los partidos más ganables que tiene por delante, aún así llegaría con chances a la última fecha. Así que el escenario de la eliminación para Ecuador de entrada es remoto. Pasamos al caso de Brasil, que aún haciendo un desastre en la presente campaña, la eliminación todavía es un escenario lejano para la canariña, que tras sumar 10 puntos en 8 fechas en el papel, tiene la clasificación directa hecha entre un 45 y 40%. Mientras que para llegar al margen del repechaje la cosa está cocinada entre un 53 y 48%. Por lo que si bien a Brasil todavía le falta para asegurarse del todo un lugar en el Mundial, lo que mantiene con vida al Scratch son sus posibilidades en el calendario que tiene por delante, el cual puede ser bastante benevolente. Ahora, si por ejemplo a la CBF se le ocurre la brillante idea de contratar a Dunga o a Mano Menezes para cerrar la eliminatoria y de aquí en adelante Brasil pierde todos los partidos, por ahí en la fecha 14 y 15 quedaría eliminada. Algo bastante improbable, ya que si vemos los historiales en los duelos que le quedan a la verde amarela, esta todavía tiene el potencial de sumar 19 puntos, y aún así, si solo suma en los partidos que están en verde, de todas maneras llegaría con solvencia a los márgenes de puntaje que garantizan clasificación o al menos repechaje. Pasamos ahora a un caso interesante como el de Venezuela, selección cuya eliminación es una posibilidad si nos guiamos por los historiales. Más allá de que en cuanto a porcentajes, la Vinotinto está en carrera, pues hasta ahora tiene la clasificación directa completada entre un 45 y 40%, mientras que para llegar al repechaje lo tiene hecho entre un 53 y 48%.
por lo que sin duda la Vinotinto todavía está en la conversación. Ahora, el problema son sus pésimos registros en los historiales, pues si nos dejamos guiar por las tendencias, la Bochaneta solo tiene 2 partidos ganables, que son ante Perú y Bolivia en casa por las fechas 14 y 15 respectivamente. Victorias que llegar a conseguirlas serían vitales para que la Vinotinto mantenga sus chances, pero si sucede como aparece acá y el resto del partido los pierde, es más que probable que para la fecha 17 la Vinotinto ya no tenga ninguna posibilidad, ya que si empata en la fecha final ante Colombia no llegaría al margen mínimo de 19 puntos, y si gana ese partido puede que tenga alguna posibilidad en el mejor de los casos al completar las 19 unidades necesarias, pero aún así tendrían que darse varios factores para que con ese puntaje le alcance a estar entre los 7 mejores de la tabla. Vamos con el peculiar caso paraguayo, que no tiene la clasificación asegurada ni mucho menos, pero aún así puede que no necesite de varios milagros bajo la firma de Alfaro para llegar con posibilidades de clasificar a la última fecha. Con 9 puntos hasta el momento, la albirroja tiene la clasificación hecha entre un 41 y 36%, mientras que para llegar a los márgenes del repechaje está entre un 47 y 43%. Así que la selección guaraní está en carrera, pero tampoco es que tenga demasiado margen de error que digamos. Pero según los historiales todavía tiene posibilidades reales, pues si bien Paraguay todavía tiene por delante un poco de todo, si cumple en los partidos donde tiene récord positivo, incluso podría llegar a la clasificación con relativa comodidad, pero si en el peor de los casos pierde puntos en los partidos donde tiene resultados mixtos, como en las fechas 11 y 13 de local ante Argentina y Chile, y de visitante ante Colombia en la jornada 14, la albirroja puede que llegue muy justa a la última jornada, y si allí pierde con Perú, como ha ocurrido en la gran mayoría de veces, Paraguay le diría adiós definitivamente al Mundial. Pero esto es armando un escenario bastante pesimista. Lo cierto es que si la albirroja hace respetar su historia y suma en donde tiene que hacerlo sí o sí, llegará al final de la campaña con claras chances de volver a una Copa del Mundo. Pasamos al caso complejo de Bolivia, que no está tan mal parada, pero sus antecedentes la pueden traicionar. Con 9 unidades hasta el momento, la verde tiene la clasificación directa resuelta entre un 41 y 36%, mientras que para ir al repechaje la tarea está solucionada entre un 47 y 43%. Nada mal para el conjunto altiplánico, que más de una ocasión ha llegado con peores posibilidades a estas alturas, pero aún así tiene un panorama exigente por delante, pues según las tendencias, partidos realmente ganables para Bolivia solo le quedan 2, en casa ante Paraguay y Uruguay, y de pronto en la jornada final de local ante Brasil. Pero aún así, si solo gana estos partidos, puede que en la fecha 17 llegue sin chances a la fecha final, ya que por más de que sume de a 3 ante la canariña, no le alcanzaría para llegar al margen mínimo del repechaje. Por lo tanto, si Bolivia se guía por las tendencias, puede que esté obligada a realizar sí o sí un par de batacazos para aumentar sus posibilidades, y un buen comienzo sería ganar en la fecha 9 ante Colombia, partido que alguna vez se le dio bien, pero que casi siempre se le complica. Pasamos ahora al más que complejo caso de Chile, que tiene la soga de la eliminación casi amarrada al cuello, pues con 5 puntos apenas tiene la clasificación directa hecha entre un 23 y 20%, mientras que el camino de llegar al repechaje está resuelto entre un 26 y 24%. Así que siendo amables podemos decir que Chile está bastante jodido, y lo que tiene por delante no es que ayude demasiado, pues partidos donde podamos decir que es muy seguro que la Roja saque los 3 puntos solo le quedan en casa ante Venezuela y Ecuador, y de visitante ante Bolivia. Pero en el peor de los casos, donde no llegue a sumar en partidos donde tiene resultados mixtos, como en casa ante Brasil y de visitante ante Paraguay, es muy probable que ya entre la fecha 15 y la 17, Chile llegue con posibilidades casi nulas de clasificar a la Copa del Mundo. Ahora, si da la sorpresa y sume de a 3 en estos partidos claves, pues tendría algo de oxígeno para llegar con chances al final. Pero al juzgar por el semblante actual de la Roja, esto parece cuando menos remoto. Y cerramos con Perú, que es el que tiene el panorama más difícil, ya que sí o sí tiene que dar algunos batacazos para aferrarse al sueño de la clasificación. Con apenas 3 puntos en 8 fechas, Perú tiene la clasificación directa hecha entre un 13 y 12%, mientras que en cuanto al repechaje la cosa está hecha entre un 16 y 14%. Bastante jodido si me lo preguntan, pero la cosa empeora si vemos lo que la bicolor tiene por delante, pues más allá de que tenga 3 partidos ganables, como en casa ante Chile, Bolivia y Paraguay, en el peor de los casos, si solo gana esos puntos y en la fecha 15 cae de visitante ante Colombia, la bicolor se quedaría prácticamente sin chances de llegar al Mundial. Así que si el cuadro inca quiere sobrevivir, tiene que dar unos cuantos batacazos, y estos podrían llegar en partidos donde alguna vez consiguió alegrías, como en casa ante Uruguay y de visitante ante Venezuela y Colombia.
pero aún así sus cálculos estarían algo justos para llegar con posibilidades a la última fecha. Así que a la bicolor ya solo le queda apelar a la fe del Cuto, ya que por historiales y semblante actual su eliminación parece casi que certificada. Y hasta acá este repaso por la fecha en la que podrían quedar eliminadas todas las selecciones de CONMEBOL en la presente eliminatoria. ¿Y ustedes creen que la tendencia se mantendrá y veremos a estos equipos caer en las fechas proyectadas? ¿O podemos esperar muchas sorpresas de aquí al final de la campaña? Los leemos aquí abajo y como siempre recuerden que aquí adoramos el balón. Están en Palabra de Gol.